Para empezar creando nuestro controlador fuzzy tenemos que escribir en la pantalla de comandos la palabra fuzzy y se nos va a abrir nuestra ventanita en la cual nosotros vamos a ingresar las dos entradas, nuestras reglas y nuestras salidas, cumpliendo así con la estructura de un controlador fuzzy. En las entradas tenemos lo que es temperatura y humedad, y en las salidas la lámpara y el humidificador. Dentro de la temperatura hemos creado 3 grupos. Se dice que lo más óptimo es crear grupos de número impar, entonces los hemos hecho de 3. El 1 es frío, que va de 0, es un grupo de forma trapezoidal, entonces va a llegar hasta 19,7. El siguiente es el grupo de tibio, que es uno de forma triangular, y el siguiente es un caliente, que igual es trapezoidal. Entonces, para nuestro caso, el cultivo de las rosas debe estar a una temperatura óptima de 18 grados centígrados. La siguiente entrada es la humedad, en donde también tenemos 3 grupos. El grupo de seco, una función trapezoidal, el de normal, que es triangular, y el húmedo. Para la humedad, que es la adecuada para nuestro invernadero de cultivo de rosas, es de un 70%. Dentro de las salidas tenemos una lámpara, que esta va a estar en bajo, en medio y en alto. En este caso le pusimos a las 3 como funciones trapezoidales. La otra salida es el humidificador, que también va a estar en bajo, en medio y en alto. En bajo una función trapezoidal, en medio una triangular y en alto una trapezoidal. Luego de poner las entradas y las salidas tenemos que poner las reglas, especificar cuáles son las reglas. Entonces le hemos puesto 9 reglas en total, en donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, que si la temperatura está en frío y la humedad está en seco, nuestra lámpara va a estar en medio y nuestro humidificador va a estar en alto, ya que necesitamos subir la humedad y también la temperatura, pero en un término medio. Otra de las reglas, cuando la temperatura está caliente y la humedad está húmedo, entonces la lámpara está en bajo y el humidificador está en bajo. Entonces aquí ponemos todas las reglas. Otra facilidad que tenemos es que podemos ver las reglas en cómo es su comportamiento. Por ejemplo, si tengo una temperatura de 15 grados centígrados y una humedad al 50%, mi lámpara va a estar en alto en un 170 y el humidificador igual en alto en 270, cumpliendo así las reglas. También podemos ver lo que son superficies. En la superficie nosotros podemos ver cómo se comporta el control que nosotros le estamos dando. Entonces vamos a tener en el eje X la temperatura, en el eje Y la humedad, y vemos el comportamiento. Si es que tenemos una línea recta o una superficie plana, significa que el control no está funcionando. En este caso nosotros tenemos algunas curvas, pendientes y algunas otras cosas, entonces quiere decir que nuestro control sí funciona. Una vez tenido nuestro archivo .fis para la programación en Arduino, lo que procedemos a hacer es subirla al MakerProto y hacer la transformación. Esto nos ayuda bastante en la programación. Tenemos que tomar en cuenta que aquí nos está señalando como 2 entradas, pero nuestro sensor es el DTH11. Solo tiene una entrada, pero nos calcula las 2 variables que necesitamos. Entonces ponemos la librería, definimos el pin en el que se va a tomar la señal y qué tipo de DTH es. En nuestro caso es el 11. Hay que revisar la programación en las entradas e imprimir lo que necesitamos que se vea.
podremos eso comprobar en las pruebas realizadas. En el programa descargado podemos observar o darnos cuenta que nuestro archivo, el .fis, lo vamos a tener aquí. Tenemos 2 entradas, 2 salidas y nuestros números de reglas son 9. También tenemos que definir los pines de salida en los que vamos a ver los valores de la temperatura y el humidificador. En este caso sería 9 y 12 respectivamente. Para cada toma de datos del sensor siempre vamos a utilizar lo de nuestra librería, que es el dth.read para leer la humedad y la temperatura. A continuación les vamos a presentar el control FUSI de un invernadero de rosas. Los materiales que ocupamos son un sensor de TH11, el cual nos mide la temperatura y la humedad. En este momento se encuentra activado el humidificador, podemos comprobar. También ocupamos como salidas una lámpara y el humidificador que se encuentra en la parte de abajo. Para el circuito de potencia, un Arduino Mega y un MOC 3011 y un TRIAC BT136. La única diferencia es que para el circuito de potencia del humidificador era necesario un TRIAC BTA10 por la corriente que necesito.